Capítulo 8. Negocios. En el capítulo 8 vemos cómo Jaime I de Aragón es capaz de ganar una contienda contra un enemigo mayor y más experto, gracias a que el rey tenía la certeza de que él era la persona que debía gobernar y que recibiría protección desde los cielos. Por otro lado, Diego sigue enseñando a Lorenzo los entresijos de su negocio, entre los que se encontraban el arte de aprovechar el estado emocional de los demás y el soborno a las autoridades. En un viaje comercial, Lorenzo ve a un místico bailando para llegar a Dios, y esto le hace preguntarse si lo que le habían enseñado sobre la espiritualidad era válido o no. La fortaleza interna vence al poder externo. La fortaleza interior vence a la fuerza externa. Hay muchos casos en la historia donde se puede corroborar esta máxima. Por ejemplo, en la vida de Jesús. Miles de militares romanos ejercieron la fuerza externa para callar su mensaje. 2000 años más tarde, el mensaje sigue vivo y la fuerza bruta ejercida contra Jesús se extinguió en el momento de su condena. No solo en el mundo espiritual se comprueba este hecho. En el mundo civil tenemos el caso de Rosa Parks, una costurera de color, que se negó a ceder el asiento en el autobús a un joven blanco que se lo requirió. En ese momento, en Estados Unidos, los blancos podían exigir a las personas de color que les cedieran el asiento en el transporte público. La policía la detuvo, pasó la noche en el calabozo acusada de perturbar el orden público y la multaron. Pero el caso trascendió y fue el hecho definitivo para poner el final a la segregación racial legal en los Estados Unidos. En la novela La llamada, este hecho se refleja en la batalla del rey Jaime I con el noble principal de Aragón, don Pedro Aonés, quien junto a 60 partidarios afines decidió derrocarle por sorpresa. Don Pedro partía con ventaja, ya que contaba con gran experiencia y pericia en el manejo de la espada. De hecho, el noble nunca pensó que podía perder ante un adversario más joven e inexperto. Pero Jaime I decidió enfrentarse a su enemigo y no ceder el trono, puesto que sabía en su fuero interno que vencería. Fue su fortaleza interior la que triunfó contra la fuerza externa ejercida por el noble. El crecimiento material debe ir acompañado de un crecimiento psicológico y espiritual. Como hemos visto, toda adversidad o desastre lleva consigo la semilla de un beneficio igual o mayor al perjuicio causado. Así es frecuente que después de una época de adversidad venga la época de expansión, de bonanza, de riquezas económicas y de alegría. El riesgo en este caso es el exceso de ambición. Esto es lo que le ocurrió al padre de Lorenzo, quien perdió la humildad y en lugar de agradecer por una buena situación, comenzó a ver a los demás como enemigos o competidores. Mientras le enseñó a Lorenzo las artes que usaba en las negociaciones y la forma como sobornar a las autoridades. Es decir, aunque se produjo una mejora en las circunstancias externas, el hombre empeoró interiormente y como resultado el desastre llamó a su puerta. Hay casos similares como la gente que le ha tocado la lotería y no está preparada psicológicamente para manejar el dinero. Al cabo de unos años se encuentran en una peor situación económica y social que en la que se encontraban antes de recibir el premio. Es decir, el crecimiento en el aspecto material, si no va acompañada de un crecimiento psicológico y espiritual, lleva a las personas al desastre. Cuando la abundancia llega a nuestra vida es preciso 1. Tener humildad. La persona que no es humilde nunca piensa que es la energía espiritual la que le otorga la abundancia. Si nos olvidamos de esto y pensamos que solo somos nosotros, entonces nos convertiremos en arrogantes. Dios quiere nuestra abundancia. Solo tenemos que preparar nuestra vasija, nuestros vehículos psicológicos y espirituales para recibirla, ya que sin la energía espiritual nada se puede lograr. 2. A medida que recibimos es importante dar. Si no entregamos al mismo tiempo que recibimos, se produce un acaparamiento que tarde o temprano llevará al estancamiento y luego al desastre. Es el miedo a perder lo que hemos obtenido lo que hace que acumulemos sin repartir. Sin dar la riqueza,
es como el agua estancada que se va pudriendo poco a poco. 3. Darnos cuenta del peligro de la ambición. El ego nunca tiene límites. Cuando ha conseguido un objetivo se pone otro y luego otro. A medida que nos hacemos ambiciosos, pensamos solo en el objetivo, sin valorar la forma en cómo se logra. Entonces se produce una distorsión de valores y creemos que el fin justifica los medios. Así, el padre de Lorenzo, justo cuando mejor le iban las cosas y no lo necesitaba, fue cuando empezó a sobornar a gente. Además, comenzó a jactarse, a presumir y a transmitir esas artes a su hijo, para que siguiera su ejemplo. Por fortuna, Lorenzo pudo escapar de aquella trampa que llevó a su padre a terminar la vida solo, deambulando por las tabernas. 4. No olvidarnos de dónde venimos. El programa del ego olvida muy fácil el pasado. Cuando llega el éxito y la abundancia, no se acuerda de dónde viene. Se puede recibir a Dios a través del baile y la acción. Las religiones principales del mundo han eliminado muchas formas adecuadas de vivir a Dios. Incluso dicen que si no se llega a Dios con sus formas, se comete pecado o herejía. Pero la realidad es que se puede llegar al Señor a través de muchas formas. Cocinando, caminando, con la acción, practicando yoga, rezando, con la contemplación. Dios está accesible para todos y de todas las maneras posibles. Se cuenta la historia de un pastor que estaba rezando a Dios, hablando con él y sintiendo una conexión profunda. Entonces un rabino le vio y le dijo que estaba orando mal, que debía rezar de un modo concreto. El rabino le regaló una Torá y le enseñó a rezar. El pastor comenzó a rezar de forma como le había explicado el rabino y notó un vacío muy grande. Dios se presentó al rabino y le dijo: «¿Qué has hecho, rabino? Me encantaba cómo el pastor me rezaba porque era auténtico. Así que vuelve a visitarle y aprende de él». En la novela, Lorenzo se encuentra con un bailarín persa que tras ejecutar un baile siente un amor profundo hacia la humanidad, puesto que experimenta una unión mística con Dios a través de la danza. Es decir, se acercaba a Dios a través del baile. Tras varias horas girando sobre sí mismo, sus ojos expresaron el amor que Dios sentía por él y por el mundo. El bailarín, así, se convirtió en un instrumento de la divinidad, recibiendo la presencia con una mano y transmitiéndola con la otra. Los que presenciaron su baile vivieron una experiencia inigualable de transmisión de amor universal.